Bueno, este circuito se conoce como multiplicador de voltaje. Em, es un circuito, pues, si observan esta primera parte, es un circuito sujetador. Entonces resulta que este no es más que una ampliación de un sujetador de voltaje. Vean, cuando conduce el diodo se va a cargar este capacitor, lo demás queda sin operar. Vamos a asumir que este es un diodo ideal, entonces conduce. Entonces aparece aquí un 0 volts porque está conduciendo completamente, no hay señal para allá y simplemente se carga el capacitor. Luego, em, recordarán que aquí en estas dos terminales aparecía una señal que era el voltaje que estaba alimentado el capacitor más la señal alterna. Entonces ocurría esto. Si esta era la amplitud A, entonces la señal alterna, si esta era la amplitud A también, podía llegar hasta dos veces la amplitud, la altura. Entonces resulta que este capacitor sumado con esta fuente empujan a este diodo y cargan a este otro capacitor. Y este capacitor alcanza dos veces la amplitud, considerando que no hay umbrales, ¿no? Que los diodos no consumen voltaje. Este diodo hace que la dirección sea de esta manera. Y luego este capacitor cargado empuja a este otro diodo a conducir y entonces carga a este capacitor y le pone el mismo voltaje. Eso revisan en algún libro, ¿no? Que explique cómo funciona este circuito. Pero a grosso modo es así. Esta fuente carga este capacitor, esta fuente y el capacitor cargan a este capacitor y este capacitor carga a este y puede tener infinidad de etapas. Entonces, cada etapa que se coloque, ese capacitor carga a otro capacitor acá. Este de aquí cargaría a otro más allá. Y el resultado es que si yo mido, vamos a quitar esto, si yo mido el voltaje de aquí hasta acá, pongo una terminal de un voltmetro aquí y otra terminal acá, vean menos más, están sumando. Entonces si aquí hubiera, por ejemplo, 10 volts pico, aquí habría 20 y aquí otros 10, entonces sería 30 volts. Aquí serían, si son 10, pues aquí serían 20. Si pongo otro capacitor acá y más etapas, puedo llegar a miles de volts. Por eso se conoce como multiplicador. Realmente está sumando, pero entre más etapas se coloquen, puede haber miles de volts en este circuito. ¿Sí? Es un circuito muy interesante. Se utilizaba antiguamente para como logra voltajes muy altos para disparar, por ejemplo, el flash de una cámara antigua. Se empleaban este tipo de circuitos. Bueno, hasta aquí hago una pausa. Bueno, este circuito se conoce como recortador o troceador o chopper. Es un circuito, utiliza una resistencia de un diodo. El voltaje que se va a obtener está en el diodo, no en la resistencia. Es como un rectificador de media onda, pero bueno, estamos usando el diodo como fuente de señal. Entonces, si aquí ponemos una señal sinusoidal, imaginemos que es más, pensemos que es enorme, se notaría mucho más. Imaginen que llega a 100 volts el pico, una señal gigantesca. Y si este diodo fuera un diodo de silicio, por ejemplo, si fuera un diodo de silicio, cuando conduzca, o sea, cuando esté la polarización así, la corriente fluye en esta dirección, el diodo conduce y los diodos se quedan únicamente con el voltaje de umbral. Entonces, como la señal es tan grande, enorme a la entrada, el diodo, si lo viera con un osciloscopio, empezaría a conducir cuando la señal es cero, pues no conduce. Pero conforme va subiendo la señal, pues el diodo empieza a conducir. Y llega al punto en el que alcanza su umbral, su voltaje y se mantiene casi constante. Entonces, si fuera un diodo de silicio, pues sería por ahí de 0.7. Va la señal gigantesca, alcanza los 100 volts, casi todo el voltaje se queda en esta resistencia, en el diodo únicamente el umbral, alrededor de 0.7, y luego viene bajando de nuevo. Cuando venga cayendo la sinusoide, va a bajar. Que implica que, bueno, ahora
imaginen que se invierte la polaridad, porque ya le dio la vuelta. Ahora cambia el signo de la corriente, el sentido de la corriente, ahora viaja en esta dirección. El diodo ahora es un circuito abierto. Entonces es como si no estuviera. Todo el voltaje, bueno, todo el voltaje de la fuente va a aparecer de este lado. Entonces se va a notar algo así. Un voltaje gigantesco. Alcanza los 100 volts y luego vuelve a subir. Entonces se llama recortador porque de un lado fue como si a esta señal original la hubiera recortado. Ahora imaginen que se ponen dos diodos en serie. Va a funcionar igual, o sea, conduce solamente en el semiciclo positivo. Pero ahora son dos diodos, entonces hay dos umbrales. Significa que va a ser una forma de onda muy similar, pero en vez de llegar a punto 7, pues va a ocupar el umbral de dos diodos. Entonces podría aproximadamente ser 1.4 volts si fueran diodos de silicio. Inclusive, imaginen que fuera un diodo LED. Los diodos LED blancos, por ejemplo, utilizan como 3 volts, por ahí así, 3.5. Entonces, imaginen que fueran dos diodos LEDs blancos supongamos que fueran de 3 volts, 3 y 3 serían 6 volts. Entonces sería una señal aproximadamente cuadrada de 6 volts. Ahora imaginen que se le coloca otros diodos así, en sentido contrario. También iguales, LEDs de mismos voltajes. Pues en el semiciclo positivo estos diodos conducen. En el negativo no conducen. Pero ahora estos sí. Entonces en la salida pues encontraríamos también una señal recortada. Entonces esta sería la señal de salida. Entonces, de ser una señal sinusoidal enorme, podríamos lograr una señal aproximadamente cuadrada. Entonces hay arreglos, diferentes arreglos usando Zener o otros, o algunos tipos de diodos que pueden lograr formas de ondas y diferentes, ¿no? Que son recortes de una señal. Inclusive podemos poner fuentes de corriente directa y tener un offset y recortes diferentes. Entonces todos ese tipo de circuitos se llaman recortadores. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. Una pausa más. Ok, ahora este circuito se conoce como convertidor de corriente alterna a corriente continua o directa, si también se le conoce. Es una señal sinusoidal de la fuente. Este circuito como tal no es el que aparece en su práctica de laboratorio. Aparece un puente de diodos, pero trabaja igual. Este es un rectificador de media onda. El que aparece en su práctica utiliza un puente de diodos, entonces es una rectificación de onda completa. Entonces, pero funciona de la misma manera. ¿Qué va a ocurrir? Resulta que cuando es el semiciclo positivo, la corriente fluye así, el diodo conduce. ¿Qué va a pasar? Pues va a cargar de esta manera un capacitor. Entonces el capacitor va a quedar cargado. Cuando el capacitor, vamos a ponerle que esta tiene una amplitud A, cuando el capacitor alcance esa amplitud A, ese voltaje, ahora él empuja. Esta fuente nunca va a llegar a pasar de la amplitud A, porque pues esa es su amplitud. Y este capacitor siempre va a quedar cargado a esa amplitud. Entonces el diodo deja de conducir. Si yo midiera aquí el voltaje, encontraría siempre una línea constante de amplitud A. Si todo fuera ideal, ¿no? Si el diodo no tuviera un umbral. O si fuera un umbral cero, un diodo ideal. Entonces simplemente conduce. Ese voltaje llega al máximo aquí. Y en cuanto este empieza a bajar, como este ya está más grande, empuja el diodo y lo abre. Entonces es como tener siempre un diodo, un capacitor cargado de esta manera. Si nunca lo descargamos. Originalmente la señal, usando aquí el diodo, es un rectificador de media onda. Quiere decir que la señal originalmente sería así, luego medio ciclo sin nada, y luego otra vez se repite. Cuando está descargado el capacitor, lo que va a pasar es que empieza la señal, se carga el capacitor y se queda cargado idealmente por siempre, si fuera un muy buen capacitor. Estas señales no se verían.
simplemente es una línea constante. Pero ¿qué pasa? O sea, no sirve de nada tener, bueno, ese es un convertidor de alterna a directa o corriente continua. ¿Ok? Es muy útil, se utilizan prácticamente todos los equipos electrónicos. Conectamos a la línea de alimentación nuestro aparato, pero adentro trabaja con corriente continua casi siempre, a través de baterías muchas veces, o a veces no ocupa la batería, pero trabaja, casi toda la electrónica trabaja con corriente continua. Y luego, pues lo que se hace es conectar una carga, o sea, no sirve de nada tener una corriente continua si no está siendo usada para algo. Entonces, eso implica conectar esa fuente a una carga. Entonces, imaginen que aquí le conectamos la carga. ¿Qué va a pasar? Empezamos a descargar el capacitor. Y entonces la señal que antes se veía de esta manera, una señal continua, veríamos que hace esto. La fuente, a través del diodo, carga el capacitor. Llega al punto máximo. El capacitor queda cargado, queda con más voltaje que lo que la fuente introduce y por lo tanto el diodo se abre. Pero hay una resistencia. Entonces el capacitor empieza a descargarse en la resistencia. Y ocurre este fenómeno, una descarga. Hasta que llegue un voltaje a través de la fuente cargando, que sea de un voltaje más grande que la carga que ya tiene el capacitor. Y entonces, ¿qué va a hacer? La empieza a cargar de nuevo. Y veríamos esto. Entonces, esta sería la señal que veríamos cuando ya tiene carga, algo que esté alimentando ese circuito. Y entonces aparecen aquí algunos términos que son de interés. Uno de ellos es este voltaje, el voltaje de aquí hasta acá. Se llama voltaje de rizo. Voltaje de rizo. Este es el voltaje pico. Voltaje pico. Este de aquí sería el voltaje valle. La resta de los dos pues es el voltaje de rizo. Y aparece un voltaje promedio, que es más o menos como la mitad, ¿no? Entre los dos puntos. O sea, no es el máximo, no es el mínimo. Se llama voltaje promedio. Y aparece también un voltaje que se llama voltaje efectivo. Entonces, a través de las integrales que había puesto en el primer circuito, pues se pueden determinar, ¿no? ¿Cómo se descarga un capacitor a través de una resistencia? Es una ecuación exponencial que yo creo que lo vieron en cálculo diferencial, seguramente. Tal vez en circuitos electrónicos, esperaría también. Y bueno, vean, aquí sube de manera sinusoidal y luego se descarga de manera exponencial y luego vuelve a cargarse de manera sinusoidal. Como en el circuito de la práctica es un puente de diodos, la única diferencia allí es que van a aparecer por esta forma de onda, la onda completa, rectificada. Y entonces sigue siendo lo mismo, se va a operar de la misma manera, se va a cargar el capacitor, se va a empezar a descargar, se vuelve a cargar, se vuelve a descargar. Hay menos tiempo de descarga, como aquí aparece una onda, en este caso aparece una onda aquí en medio, entonces hay menos tiempo de descarga cuando llega la siguiente onda. Entonces el rizo es más pequeño, o sea, para el mismo capacitor y resistencia el rizo es más pequeño. Si este capacitor fuera enorme, el tiempo de descarga es más lento, entonces se va descargando, se iría descargando lentamente, habría un rizo más pequeño. Si este capacitor es muy pequeño, se descarga muy rápido. Entonces habría un rizo muy, muy grande. Si esta resistencia fuera muy grande, se tarda mucho en descargarse, sería como este caso. Si esta resistencia es muy pequeña, es una gran carga, exige mucha corriente, se descarga rápidamente y habría mucho rizo. ¿Okay? Entonces, esta forma, el tiempo de carga y el tiempo de la descarga pues depende del capacitor y depende de la resistencia de carga. Ok, una pausa más. Bueno, y el último circuito es una fuente, es un convertidor, es una fuente de voltaje lineal.
Otra vez puse solo un diodo, porque la práctica parece un puente de diodos, es lo mismo en términos generales. ¿Y cómo funciona esta fuente? La entrada es una señal sinusoidal, que la idea es que sea de la línea de voltaje en México. En México el voltaje, el estándar, es de 127 volts RMS. Es una señal sinusoidal, ¿no? Recuerden que los 127 volts pues es igual a la amplitud entre la raíz de 2. Quiere decir que el pico, o sea, la amplitud, andará por ahí como de 179 volts, por ahí así. 180, por ahí así volts pico. Es un voltaje tan grande que si yo quiero a la salida una señal constante, un voltaje de corriente directa, pues necesito bajar ese voltaje. Por ejemplo, si yo quisiera aquí 5 volts y tengo acá 100, casi un pico de 180, pues necesito hacer algo para bajar ese voltaje. Y una de las técnicas, que es una técnica bastante útil y simple, es usar un transformador. Entonces, ¿qué se hace? Pues se reduce la señal. Sigue habiendo aquí una señal sinusoidal, pero de amplitud bastante menor. Por ejemplo, imaginemos que yo la reduzco 10 veces. O sea, cada 10 vueltas acá es una vuelta de este lado, entonces es un reductor. Se va a reducir 10 veces, entonces habría aquí 17.9 volts pico. Eso uno decide qué transformador se debe de usar. Luego aparece un convertidor de CACD, es un capacitor simple, y entonces debe de aparecer acá un voltaje. Imaginemos que este es un diodo de silicio, y entonces consume 0.7, entonces cuando conduzca, aquí se quedaría, habría un voltaje pico de 17.7, no, 17.2 volts pico, aproximadamente. Y entonces uno dice, ok, si aquí tengo 17 volts y yo quiero acá 5 volts, entonces hay que conseguir un elemento de control, que se llama regulador de voltaje, son Zener, es uno de los tipos de diodos que existen. Y entonces tendría que yo conseguir un diodo Zener que fuera, su voltaje de Zener fuera de 5 volts para que me mantenga el voltaje. Yo me imagino que en la clase aún no lo han llegado a ese punto, pero bueno, todavía para esta práctica pues falta algún tiempo. Espero ya para entonces pues hayan revisado ese tema. Y si no, pues revísenlo, vayanlo revisando en un libro. Entonces ocupan un diodo Zener, se polarizan inversamente como ahí se ve, que sea de 5 volts si quieren una fuente de 5 volts. Y quiere decir que si aquí había 17.2 volts, pues y acá hay 5, ¿qué voltaje se quedó entonces en la resistencia? Pues es una resta, ¿no? Entonces ya sabrían el voltaje que habría en la resistencia, que en este caso serían 12.2 volts. Es lo que se quedaría en la resistencia. También cuando se diseña una fuente de voltaje, hay varias especificaciones. Una de ellas es qué voltaje quiero a la salida. Ok, eso depende del Zener. Y también qué corriente quiero que pueda entregar. Por ejemplo, si yo quisiera un amper, que pudiera entregar un amper, pues ese amper debe de provenir de por acá. Entonces aquí se nota, si quiero un amper en la carga, pues significa que ese amper y un poquito más debe de pasar por aquí. ¿Por qué? Pues porque acá ocupa un amper y el Zener ocupa un poco más de corriente también para operar. Entonces, pues es ahí de qué resistencia estamos hablando. Supongamos que fuera así. No voy a dar un ejemplo completo, nada más las ideas básicas. Imaginen que quisiera esta fuente 5 volts, 1 amper. Entonces, ok, consigo el valor de resistencia, sumo por ejemplo un amper, serían 12.2 ohms, un Zener que soporte, que sea un Zener de 5 volts y ok. Y digo, muy bien, el Zener hay que elegirlo correctamente porque qué tal que quito la carga, que es lo normal, ¿no? Cuando uno usa una fuente, pues digo, pues a veces pongo la carga, a veces no. Quito la carga y entonces esta corriente que estaba acá, pues va a pasar por el Zener. Entonces ese amper se viene por el Zener. Y entonces ese Zener va a mantener los 5 volts, pero va a atravesarle un amper.
quiere decir que este Zener no es cualquier Zener de 5 volts que yo consiga en una electrónica. Debe ser un Zener que sea de 5 volts y de 5 watts, porque ese amper va a atravesar a esto. Y de 5 watts, o sea, no es cualquier Zener, es un Zener de potencia. Lo mismo esta resistencia. Si es de 12 volts y le va a atravesar un amper, pues es una resistencia de 12 watts. Lo mismo este capacitor. Este capacitor, que también hay que calcularlo, dependiendo del rizo que se quiere hacia acá, pues ese capacitor depende de cuál es el voltaje que soporta. Los capacitores se entregan de dos formas. La capacitancia y el voltaje de ruptura. Entonces, si aquí va a haber hasta 17 volts, pues es un capacitor que soporte la capacitancia que querramos y que soporte más de esos 17 volts. ¿Sí? Y luego el diodo. Este amper tuvo que haber salido del transformador. Entonces, este amper tuvo que haber pasado por aquí. Entonces, hay que conseguir un diodo que, si es de silicio, pues soporte 0.7 watts. No es un diodo pequeño de medio watt porque es de 0.7. Entonces es un diodo más grande. Y obviamente el transformador que se elija, pues también debe de ser un transformador que pueda ser capaz de entregar la corriente que se ocupa. No es cualquier transformador, sino un transformador de entrada tanto, salida tanto y de corriente tanto. Entonces cada uno de los componentes hay que seleccionarlos, calcular sus valores para ir a hacerlos real físicos y ponerlos. Ahora, esta práctica donde hay que hacer estos cálculos, estos valores deben de ser comerciales. Yo sé que no los van a comprar, pero no venden, por ejemplo, aquí una resistencia de 12.2 ohms, no existe. Uno dice, bueno, pero podría comprar un potenciómetro. Bueno, un potenciómetro no está diseñado para esta potencia. No se deben de poner potenciómetros para este tipo de aplicaciones. Los potenciómetros son para hacer ajustes, debe haber corrientes atravesándoles muy pequeñas, no son para estos casos. Entonces dice uno, bueno, pero si existe la de 12 ohms, comercialmente hay la de 12. Ok, entonces pones una de 12 ohms, no de 12.2. Eso va a traer cambios. Entonces, ¿qué cambios fueron eso? Entonces, los valores que deben de haber aquí son valores de piezas reales. Este diodo no es un diodo común, es un diodo uno en el que sea, que funcione para las condiciones que tiene. Este capacitor, pues no es cualquier capacitor uno que soporte 17.2 volts, no. Venden capacitores de tal capacitancia y, por ejemplo, soportan 15 volts, no funcionaría. Soportan 25 volts, sí funcionaría. Soportan 100 volts, entonces hay valores comerciales con características que son comerciales. El diodo Zener, dice aquí uno de 5, bueno, pues puede que si haya uno de 5, no es común, son 5.2 por ejemplo, 4.6. Pero entonces, ¿qué diodo comprar, conseguir? En esa parte, en esa práctica, deben de poner los números de partes que correspondan o los valores comerciales, o sea, que ese diseño pretenda poderse fabricar, o sea, hacerse físicamente. Yo sé que en un simulador pues todo podría hacerse, pero la idea es que esto pueda ser llevado a la práctica, como si hubiera sido realmente hecho de manera práctica. ¿Ok? Bueno, hasta ahí este video.